Patriotas, ¿qué tal? Hoy os tengo que hablar de nuestra primera entrevista. Hemos entrevistado al ilustrador Jaime Infante y la verdad es que nos ha contado cosas muy interesantes. Así que yo creo que lo mejor es que sin más dilación, comencemos. Hola patriotas, ¿qué tal? Soy el presidente y esto es Patria Friki. Hoy tenemos nuestra primera entrevista, Jaime Infante. Hola, buenas. Yo soy el ministro de Cultura, como ya sabéis, que me ha dejado salir durante un momento nuestro querido líder del Gulag, donde me tiene viendo WandaVision hasta que me la vea entera. Y hoy tenemos un programa muy especial porque, como ha dicho nuestro presidente, es nuestra primera entrevista. Va a ser a un dibujante español que se llama Jaime Infante, que a lo mejor no suena mucho, pero que os aseguro que eso va a cambiar en muy poco tiempo porque va a dar mucho que hablar. Hola Jaime. Hola Jaime, ¿qué tal? Hola. Buenos días a todos los compatriotas de la gran nación friki y al excelentísimo ministro de Cultura de Móstoles que me haya invitado a su país. Gracias. Hola Jaime, de aquí también. Preséntate y andas, por favor. Pues mira, yo ahora mismo, en el momento en el que grabamos esto, tengo 32 años y soy un alegre residente de Alcorcón, que es la nación rival de Patria Friki. Tenemos ahí un feudo eterno, pero bueno. Bueno, de Patria Friki no, Patria Friki es universal, solo de Móstoles. La Unión de Repúblicas Frikis Unidas de... el Soviet de Frikigrado, vale. Yo estudié comunicación audiovisual en la Rey Juan Carlos y después hice un máster en filosofía en la Carlos III, todo encaminado a hacer un doctorado que tenía que ver con el mundo del cómic. Y como veis, jóvenes, todo ello, carreras, o sea, todo ello con muchas salidas, con una proyección de futuro clara. O sea, por diversos temas el doctorado no pude acabarlo. Era una tesis centrada en Alan Moore, o sea, muy original también, puestos a elegir a alguien en el cómic. Pues, elegí soy el capitán obvio. Y bueno, por diversos temas no pude acabarlo. Y como mi profesión, al final, era ilustrador de manuales de medicina y de anatomía, y había estado toda la vida leyendo cómics o dibujando cómics por mi cuenta, llegó un día en que dije, venga, vamos a intentar dedicarnos a esto, primero como afición y a ver si tiene algún tipo de salida profesional, porque lo más difícil, que era aprender a dibujar, pues ya lo tenía hecho, aunque yo nunca he recibido clases. Tengo el problema el defecto de ser bastante autodidacta, y eso en algunas cosas está muy bien, pero yo recomiendo a la gente que se forme, sobre todo porque te ahorras muchísima prueba y error. Bueno, hice una historieta corta porque me apetecía a mí, simplemente por probar, que era una especie era un western así un poco Lovecraftiano extraño, y se lo pasé por otros temas de editoriales y demás. Había conocido a Santiago Valenzuela, un premio nacional del cómic, el autor de las aventuras del Capitán Torrendo, y se lo pasé, y él lo movió entre sus conocidos y entró en la revista La Resistencia de D-Books, que creo que ya ha fallecido, creo que entré en el penúltimo. Ha fallecido La Resistencia, no D-Books. Vaya, una revista de cómics en España que desaparece, qué raro. Sí, pero bueno, eso me sirvió como escaparate para poder decir a otros guionistas y a otras editoriales, oye, que existo. Y contacté con Javier Marquina. Guionista. Es guionista y, bueno, antes que guionista, entra en la categoría de Truffaut. O sea, Marquina es el Truffaut español. Es decir, es un crítico que un buen día decidió hacer cómic. Y él es un divulgador y crítico del cómic. Escribe muchísimo en la web de Zona Cero, por ejemplo, y escribe en prensa. Y bueno, él estaba ahí, hacía unos stories en Instagram, metiéndose todo el día con los dibujantes. Y digo, es que son unos maulas, porque te dicen que te van a entregar páginas y tú te quedas aquí meses y meses esperando y no sé qué. Entonces, ahí me hacía mucha gracia sus comentarios, y dije, oye, pues ponme a prueba, que yo quiero dibujar un cómic. Y no me veo con fuerzas para ser autor completo, pero quiero dibujar un cómic. Y me propuso una prueba, pues, de una idea que tenía él, que no sé si puedo revelar por si algún día sale. Pero bueno,
tenía que ver con el barroco y barcos. Le dije, vale, el barroco me gusta, soy tu hombre, yo todo con gola. Gente con gola, gente con piojos, es lo que más me gusta. Lo más fácil de dibujar, los barcos, ¿no? Y claro, y era un asalto de un barco a otro. Y ahí ya, pues, mi ímpetu duró 2 tardes. Bueno, dibujé la historia corta, a él le gustó, y casualmente se juntaron los astros, y Cascaborra Ediciones, que es una editorial española que se encarga de contar a través de su colección Historia de España en viñetas. Bueno, el título de la colección es bastante diciente de lo que hace la colección. Es decir, no hablan de física cuántica. Cuentan específicamente la historia de España en viñetas. Exactamente. No, simplemente surgió un proyecto de hacer un cómic con ellos, contactaron con el guionista y el guionista me propuso a mí como dibujante, y de ahí bueno, estos son los primeros pasos, ya seguiremos con todo lo demás. Y de ahí salió Empel, ¿no? Que se llama, ¿cómo es el título entero? 1585 Empel. Que Eso. Es un cómic sobre la historia del milagro de Empel, bueno, es un acontecimiento que sucedió en la guerra de los 80 años con la gente de Flandes que quería independizarse, y bueno, es una historia concreta que sucedió y que da origen al mito de la Inmaculada Concepción y todo ¿Pero esto. cómo llegas a este proyecto? Cuéntanoslo. Pues en este caso se daba la casualidad de que a mí me interesaba bastante toda la temática histórica. Entonces, no es exactamente el periodo que más me interesa, ni el país que más me interesa para su historia, o sea, aunque sea en el que vivo, porque a mí me gusta mucho más la historia clásica o los temas napoleónicos o ya de siglo XX. Pero bueno, sí que había leído algunos libros sobre el periodo del Imperio Español y sobre todo, no tanto de literatura histórica como había leído bastante literatura, bastantes novelas sobre la historia del barroco y demás. Yo ya había leído algunos libros sobre todo uno de Juan Albí de la Cuesta que se llama De Pavía a Rocroi, que es una historia de los tercios españoles. Entonces, buena parte de la documentación ya estaba hecha. Luego, de ahí a que en el guión el guionista ponga hay 2 goletas, una nao y una no sé qué. Y ahí tú tienes que decir, bueno, pues ¿cómo? Primero, no sé qué es una goleta. O sea, sí, bueno, abstractamente, pues tiene tantos palos y tal, pero... Sí, es un barco. Claro, no sé dibujarla. Y peor aún, no sé cómo es una goleta de esa década. Porque han seguido haciéndose después en la historia. Entonces, bueno, la documentación tampoco fue una cosa excesivamente exhaustiva. Seguramente hay muchísimas cosas que están mal. Además que los miles de millones de aficionados y aficionadas al cómic histórico suelen ser muy tiquismiquis, en plan de esto lo has dibujado mal, este palo no era así, esta arma no era así exactamente, ¿no? Bueno, nada más empezar el proyecto, una de las primeras páginas que dibujé la colgó el editor en Twitter, porque suele hacer anuncios de próximos cómics, y justo había una bandera. Entonces yo, para no pillarme los dedos, dije, bueno, pues pongo la bandera, el aspa de Borgoña, la bandera del Imperio Español. Dije, esa seguro que tenía que estar ahí, de alguna manera. Y ya salieron los frikismikis en Twitter diciendo, no, porque exactamente la del tercio de Farnesio no es esta, no obstante yo defiendo que es esta otra, y bueno... ¿Qué es un cómic, leche? Sal, que te dé el aire, que te dé el aire, que esté mucho tiempo encerrado ahí con España, todo el día con España, encerrado. Espera, voy a interrumpir, espero que esto no me cueste otros 2 meses de gulag, que también hiciste una historieta para la revista Chulu, ¿no? Si no tengo... Es que ahora hay un problema, que es que tengo muchas cosas dibujadas, pero muchas de ellas aún no han salido. O sea, ya tengo otras obras acabadas. Las únicas que están a la venta en este momento que grabamos son esto de Empel y lo de la revista de la Resistencia. Ah, vale, lo de Chulu pensaba que ya había salido, perdón. No, o sea, esto por temas de la pandemia se ha ido retrasando, un montón de revistas y tal han ido postergando la publicación. Entonces, para la revista Chulu de Diablo Ediciones he hecho 2 historias cortas. Una con Javier Marquina, que se llama Vagabana, que es una historia de ciencia ficción terror, rollo... ¿Rollo Lovecraft? Sí, o sea, es Horizonte Final, es la gran referencia. Y luego después otra... Mola. Con un guionista que también está ganando bastante fama, que se llama Antonio Sachs, sobre la guerra de Yugoslavia. Es una historia de terror también ambientada en ese conflicto. Bueno, que sería Chulu, Cthulhu, bueno, sabéis que el propio Lovecraft decía que era imposible que una garganta humana lo pronunciara, así que... Excepto la de Tracy Lords. Bueno...
Jaime, ¿cómo descubriste el mundo de los cómics? Eras un niño muy solitario, nadie te quería. Pues todo lo anterior es cierto. Es decir, a ver, yo, como todos, desde pequeño he leído tebeos. Yo es que lo suelo llamar tebeos, pero no es rollo snob de... No, para que se... no es por chauvinismo de... No, la palabra correcta es historieta, sino porque me sale natural. O sea, pido disculpas si suena raro lo de tebeos. Pero sin embargo, siempre lo digo en las entrevistas, la mejor definición es la portuguesa, historias a cuadriños. Yo defiendo que ese nombre es el mejor que se ha inventado en el mundo. Bueno, pues empecé las historias a cuadriños de pequeño. O sea, yo leía sobre todo, pues todos de pequeños hemos leído Mortadelo y pocas cosas, o Asterix, pero a mí la droga dura me entró a través de Super López. Con Super López ya vi que se podían hacer otras cosas. O sea, la calidad gráfica, o sea, no es por hacer un demérito a Ibáñez ni a Mortadelo, que es una maravilla, pero ahí vi que había otras posibilidades. Super López es ya cómic mucho más europeo. Sobre todo, los 8 o 9 primeros álbumes son plenamente franco-belga. Entonces, a partir de ahí, yo calcaba y dibujaba y estaba todo el día dibujando. Como cualquiera que empieza en una afición así, normalmente lo haces. El libre albedrío es un mito y no existe, y si naciste para martillo, del cielo te caen los clavos. Es decir, si por lo que sea ves que tienes que dibujar, no vas a parar de dibujar, aunque no tengas una finalidad. O sea, aunque no estés buscando una carrera ni nada así, sino yo dibujaba. Y de adolescente, igual. Ahí ya entré más en el mundo del manga durante un tiempo. Anda, qué interesante. Tuve un proyecto loco, que era el cómic de Hirotaku. Era una gilipollez que hice sin guión y dibujé como 30 páginas. O sea, dibujé ahí, pero además en tradicional, a tinta china y tal. Una cosa muy absurda. Recuerdo que nada más que había un caballo. No sé por qué me dio por dibujar un caballo. Bueno. y después siempre, o sea, con periodos de mayor fervor o menor fervor, lo de leer cómics ha sido una constante. Bueno, de adolescentes a todos nos entra unos años de gilipollez suprema, de ya soy demasiado maduro para esto. Yo ahora, mi interés máximo es la literatura para hacerme el tío guay, porque ahora he descubierto que hay seres que tienen pechos y quiero llamar la atención de ellas. Entonces, durante un tiempo, todos dejamos los cómics ahí unos años un poco de apoyar de que tenemos, pero después ya enseguida volví. Yo no, igual por eso. Por cierto, ya que estamos hablando de superhéroes, que sé que Jaime está suscrito a este canal porque tiene muy buen gusto, y entonces así que sabe que la gran parte del canal es sobre superhéroes, sí, aunque no solo, concretamente sobre adaptaciones de superhéroes. Entonces, supongo que tú también has leído cómics de superhéroes como todo Dios que ha leído cómics, digo yo. Hombre, tú que has estado en mi casa y has visto mis estanterías, sabes positivamente que sí. Ya, pero los oyentes... Sí. Y los y las oyentes no creo que hayan estado en tu casa, espero. ¿Tú estás de acuerdo con la gilipollez que dice Alan Moore de que los cómics de superhéroes son tontas para adolescentes o no? Bueno, esta es una pregunta un poco trampa. Lo sé. ¿Quieres que sea sincero? Sí, por favor. Estoy de acuerdo con él. Es decir, creo que ya te puedes ir. Los cómics de superhéroes tienen un gran valor por el momento en que se gestan. Es decir, es un acontecimiento cultural histórico. Del pulp que veníamos y a través de todas las tensiones que había en Estados Unidos culturales, surgen los superhéroes. Es algo muy interesante. El problema es el momento en que eso se cristaliza en una industria que se perpetúa 100 años después y se cuentan una y otra vez las mismas historias con pequeñas variantes de guión. Es decir, hemos avanzado desde luego en que no es lo mismo un guión de Bob Kane que uno de... Bob Kane no, de Bill Finger, no jodas. Efectivamente, que uno de... de Jason Aaron, por ejemplo. Uno de Denny O'Neil, que uno de Frank Miller, que uno de Tom King, por hablar solamente de Batman, sí. No es lo mismo, pero al final las historias esenciales son más o menos sota, caballo y rey. El nivel gráfico, más o menos lo mismo. Es decir, ha habido cambios, pero al final el cómic de superhéroes tiene un problema que vive instalado en la avenida del cliché. Es decir, hay unos estándares de la industria impone a los dibujantes y está bien, pero si te fijas, casi todos los dibujantes estadounidenses, como Mike Mignola y demás, enseguida decían, joder, he visto el cómic europeo y he dicho, ¿por qué no me dejan hacer esto? Entonces, el cómic de superhéroes, sin duda, para empezar está bien porque económicamente es muy viable y es muy rentable. Segundo, está demostrando que ha sido capaz de traspasarse al cine y funcionar muy bien también ahí. Lo que digo es que el cómic de superhéroes está bien, pero conviene tenerlo en una dieta variada. Es decir,
el cómic de superhéroes solo no creo que sea demasiado maduro. Es que el cómic de superhéroes es para adolescentes. A nosotros nos encanta, pero es para ellos, da valores. Es que ahí se da una aberración, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo. Igual que yo ya no voy a seguir leyendo Mortadelos, igual que cuando tenía 8 o 10 años, pero... Pues yo sí. Parece científicamente probado que hay niños aún y que lo van a seguir leyendo. Los cómics de superhéroes, desde luego para adolescentes y para chavales, están genial porque son, como decía Carlos Pacheco, un poco el santoral y el catecismo de los norteamericanos. Un país lleno de distintas culturas encontró a través, curiosamente, de dos chavales exiliados, o sea, que son hijos de judíos exiliados de Europa del Este por los pogromos contra los judíos y que se encuentran en Cleveland, que son Jerry Siegel y Joe Shuster, crean una mitología nueva. Una mitología pagana. Eso está muy... o sea, eso desde luego tiene un valor. El problema está en algo que precisamente Alan Moore fue el que lo hizo, o sea, hizo algo bien, porque él fue original, pero... Eso te iba a decir que entonces el que tuvo la culpa fue precisamente Alan Moore. A la industria la mató, porque desde luego con entender los cómics de superhéroes como algo adulto y ponerles traumas adultos a un señor vestido de látex que va por la calle pegando palizas a los pobres, a un millonario... Hombre, pues señor Bruce Wayne, usted es el tío rarito que se traviste por la noche de murciélago y va por ahí pegando palizas a la gente porque es muy rico y se aburre. O un alien, cuando llega a la Tierra, ¿de acuerdo? Decide salvarnos y tal, pero no elige otra gama cromática que el azul chillón y el rojo chillón con un calzoncillo por fuera. Pues hombre, por mucho que quieras hablar de teología con Superman... Desde el momento en que Superman va vestido como va vestido, que es como un majarón, va disfrazado. El Capitán América de Brubaker es una historia la leche de adulta. Es una historia muy interesante. No obstante, ves que Brubaker ahí está bastante constreñido por el género de superhéroes. Luego, en sus historias de género negro, el tío explota del todo. Con un género que en esencia es infantil. Es como decían en Los Simpsons, cuando salía Alan Moore precisamente, decía, ¿qué personaje favorito tuyo quieres que convierta en un trompetista de jazz junkie? Un poco igual. Bueno, y algunos reguleros como Mark Millar. Hombre, es que para escribir los mojones que escribe Mark Millar los puedes hacer en cualquier género, porque es muy malo. De toda la invasión británica, es un viaje que hay que pagar por los buenos, Mark Millar. Y curiosamente... También tiene como muy buenos, pocos, pero los tiene. Otra pregunta que quería hacerte. ¿Cómo tú a la hora de trabajar, cómo enfocas tu trabajo? Quiero decir, ¿tienes alguna rutina? ¿Vas improvisando? Pues mira, eso es algo que lo he hablado con varios dibujantes y casi todos coincidimos. O sea, el mito de Paco Roca del hombre en pijama es cierto y es maligno. Es decir, lo primero que tienes que hacer, y lo he hablado con varios dibujantes, es trabajar vestido. Es decir, tomar unas rutinas de oficina. Esto es un trabajo, esto no es un hobby. Yo ahora mismo, por cuestiones de la pandemia, no estoy pudiendo hacer mi trabajo habitual, pero yo me levanto a las 6 de la mañana a dibujar cada día. Y hago un horario de oficina, o incluso más extenso, porque esto es un trabajo. Es decir, tienes que tomar... Alan Moore, volviendo a él, decía algo así como... si de verdad quieres dedicarte a escribir, tienes que tratar la escritura como si fuera tu Dios y orar sobre ella todo el día. Pues el dibujo o cualquier profesión que requiera un esfuerzo grande, y hacer cómic es posible que no llegue al lector, pero lleva muchas horas por página. O algunas viñetas llevan muchas horas en sí mismas. Yo considero que hay que tratarlo con ese nivel de reverencia y respeto, sobre todo de profesionalidad. Si quieres otro problema es el problema de la profesionalidad dentro de este mundo. Yo tengo esa manía, hacerlo en un horario más o menos cerrado de oficina, lo que me permite después descansar también, porque al principio lo hacía a lo animal, tanto como aguantar el cuerpo, y pasadas 2 semanas así, acababa tan agotado que no me apetecía nada dibujar. O sea, dibujar es algo que tienes que hacer con la mente más o menos clara, porque puede no salirte bien. Esto no, o sea, el problema de las tareas, no me gusta llamarlo artístico, prefiero que sea artesanal, porque al final es un oficio. O sea, es un oficio manual. El problema está en que tienes que estar más o menos despejado para hacerlo bien. Si estás agotado, no te va a salir directamente. Aunque lo intentes, vas a dibujar mal y tienes que mantener unos estándares. Y luego, lo del hombre en pijama. Es importante estar vestido, o sea, pero no estar desnudo. O sea, tienen que permitirte vivir en una democracia moderna mientras dibujas. Es decir, yo lo que hago es procuro no dibujar. Yo procuro ponerme mi ropa como cuando se va a la oficina, cuando se va a trabajar, porque ahora estoy en un momento de trabajar. Y entonces es una pequeña manía, pero aparte de otros compañeros dibujantes con los que lo he hablado, también se lo he oído a Pepe Larraz o a gente así, o sea, mega profesionales, de los mejores que hay ahora en el mundo, que tienen esa misma manía. Jaime, ¿cómo sueles dibujar? ¿Qué herramientas?
¿Qué herramientas usas? Yo ahora mismo trabajo en digital, plenamente. Fuera. Trabajar en digital es algo que te da una red de seguridad acojonante y ahorra muchísimo tiempo. Y cuando te metes en proyectos muy largos, es muy importante tener esa red de seguridad y esa velocidad. Yo actualmente lo dibujo todo en Procreate, en un iPad. Es algo que me recomendó Cafu, que es el chico que ahora está dibujando Iron Man, Sí. que es un artista. Muy bueno. Y le pregunté, porque estaba dudando, yo antes trabajaba en un ordenador con el Manga Studio, que es como el Clip Studio, pero la versión anterior. Y el problema estaba en la duda entre comprarme una Cintiq pero para eso tienes que comprar un ordenador mejor. Yo tengo un ordenador un poco malo y al final vi una oportunidad y decidí invertir en un iPad, y la verdad es que los 3 últimos cómics los he dibujado enteros en el Procreate directamente. ¿Y no crees, perdona que te interrumpa un momento, pero no crees que, pregunto, que dibujar a mano artesanalmente como se hacía antes tiene más mérito que hacerlo en digital? En algunos aspectos es más difícil, pero esto es como todo. ¿No crees que tiene más mérito ir hasta Almería en carreta que en coche? Vale, me parece muy bien, más mérito tiene, pero allá tú si quieres hacerlo. Es decir, no sé hasta qué punto tiene más mérito artístico. Es decir, desde luego es más complicado porque tienes una cosa llamada riesgo, que es en el momento en que ensucias la página con tinta, es más difícil de ir para atrás. Entonces la tinta en digital es plastilina, puedes jugar con ella como quieras. El otro día lo hablaba con Isaac Sánchez sobre este tema, sobre que ahora mismo un problema clásico de los dibujantes es que con la tinta pierden frescura. De hecho, si cualquiera ve unos lápices de Jack Kirby, son fuerza de la naturaleza desatada, pero si lo ves entintados por Vince Coletta o incluso por Joe Sinot, que era el que mejor lo entintaba, a veces pierde fuerza, con toda la fuerza que tenía Joe Sinot. No es una crítica a Joe Sinot, pero en el lápiz está toda la fuerza. ¿Cómo sería un cómic de Jack Kirby dibujado directamente en digital, con tinta digital? O sea, eso sería, pues sí, tenemos ejemplos. Moebius al final de su carrera lo hacía. Hay algo que hace que ganes la frescura del lápiz en la tinta final. Entonces, sí que hay cosas que hay que hacer a mano, de hecho, porque el hecho de dibujar a mano es una fuente de dinero aparte. Puedes vender los originales. De hecho, casi todos los dibujantes que trabajan para el mercado americano hacen el cómic entero en digital y luego después calcan a mano, o rehacen a mano un par de páginas o 3 de todo el cómic para poder venderlas y sacas un dinerillo extra. Y, de nuevo, no es una crítica, yo deseo hacer eso también. Ya que has dicho que deseas hacer eso también, ¿te gustaría dibujar cómics de superhéroes aunque te parezcan tontas para niños? Hombre, hay 3 personajes que a mí me gustaría dibujar. O sea, a ver, esto se va a malinterpretar mucho y me estoy pegando un tiro en el pie. Sí, pero ahora vuelvo a lo anterior, que me he quedado ahí con una cosa ahí en medio. Sí, perdona, que te he interrumpido. Que sí me gustarían. O sea, Batman, obviamente, Daredevil y el Caballero Luna. Esos 3 son los que a mí más me gustaría. Quizá porque son los que más me gustan a mí. Y si acaso el Doctor Extraño, me gustaría también dibujarlo. Todos tíos disfrazados que van dando palizas por ahí. No, el Doctor Extraño no, el Doctor Extraño... Ah, bueno, sí, menos el Doctor Extraño. Huele mucho a incienso, es lo único que hace el Doctor Extraño. Antes que no había terminado, me he interrumpido. No, simplemente por retomar el tema de la página en blanco, por no dejar tema. La página en blanco, hay distintas redes de seguridad para enfrentarte a ella. Normalmente los guionistas te dan el número de viñetas que quieren en la página, tienen una idea bastante clara. Es decir, esto no es, ya casi nadie trabaja con el método Marvel, te cuento la historia, apáñatelas tú, Steve Ditko. Normalmente te dicen, pues esta tiene 6 páginas, 7 páginas, 6 viñetas, 9 viñetas. Normalmente ya todos tenemos un lenguaje universal que cuando dicen 9 viñetas, tú piensas, vale, Watchmen o Steve Ditko. 6 viñetas es Jack Kirby, claramente. Entonces ya hay unos estándares que puedes jugar con ellos. Bueno, 8 viñetas es David Lapham. Dentro de eso admite cierto margen a la variación para que no todas las páginas sean iguales. Entonces más o menos sabes por dónde van a tirar los tiros. Con Marquina lo hemos hecho así y de hecho Progenie, que es un cómic de ciencia ficción que tiene algo de cómic de superhéroes, pero a mí me interesaba más por el tema de la ciencia ficción, que sí me gusta muchísimo. Hemos trabajado así y de hecho en ocasiones con él, que tengo mucha confianza, yo me permito cambiar cosas porque a lo mejor el guionista lo tenía más o menos claro cuando estaba escribiendo la página, pero a la hora de tú enfrentarte a dibujarla es que a lo mejor hace falta un cambio, una viñeta extra, 2 viñetas extra, o puedes resumir 2 viñetas en una. Ahí hay un cierto terreno, o sea, un cierto campo para jugar, te da cierto margen. Claro, eso es porque tienes confianza con él, porque luego habrá guionistas como Alan Moore que de rollo, como cambies una sola coma del guión, te enteras. El ejemplo contrario, y es distinto pero no peor, es lo que pasa con el Torres, por ejemplo, con el que estoy trabajando ahora. Él te deja bastante cerrado el guión que quiere, es decir, él como también sabe dibujar y lleva muchos años en esto y tiene una imaginación visual bastante precisa,
él te deja claro cuántas viñetas por fila, más o menos la composición de la página, te la deja bastante explícita en el guión, porque él sabe bien lo que quiere. Y alguna vez yo le he dicho, no, pues esto mejor así, no sé qué, no se puede spoiler. Él suele tener razón siempre. O sea, su solución es mejor que la mía. Entonces, esto ya no es peloteo, es que es así. Hombre, la experiencia es un grado. Claro, y entonces él sí que te deja. Entonces, eso te da menos grado de libertad, pero mucho más grado de seguridad. Tú sabes lo que tienes que dibujar a ciencia cierta. Y bueno, además con él le paso los bocetos previos, me dice, no, pues esto le vamos a dar otro enfoque, cámbialo aquí, no sé qué. Entonces, ahí sí que entra el terreno de la negociación. Porque esto es lo que dice, por ejemplo, Pepe Larraz y Jorge Fornés, que son dos de mis héroes, lo suelen decir, que todo lo divertido de dibujar un cómic se acaba cuando acaban los layouts, o sea, el boceto a lápiz. El resto es embellecer la página, que es horas y horas y horas. Pero una vez que acabas de encajar los personajes, de dónde funciona la narración, de quién habla con quién, que los saltos de eje son correctos, no hay ningún salto de eje, que es coherente la arquitectura de la habitación en la que están los personajes, o del edificio, o del bosque, o lo que sea. Una vez que acabas con eso, empieza lo aburrido. Ya, perdón, que os he interrumpido. Pero tú eres entintador, dibujante, colorista. Pues, de nuevo, todo lo anterior es cierto. O sea, yo ya he hecho varias cosas. He trabajado con varios coloristas y también trabajo en blanco y negro. Yo entrego las tintas acabadas. O sea, el cómic se podría publicar tal cual en blanco y negro. Yo tengo la peculiaridad de que mi estilo de dibujo es un poco difícil de colorear, porque uso mucho la mancha de negro. O sea, mis referentes gordos son gente como Alex Todd o David Mazzucchelli o Bernie Wrightson. O sea, son gente que manchaba mucho la tinta de negro. Yo no soy capaz de dibujar línea clara. Hay veces que me aproximo, hay veces que lo intento, pero ya no es una cuestión de capricho de artista, de voy de artista, yo dibujo así, no, y no me juzgues porque este es mi estilo. No, o sea, es que hay gestos de la mano, hay cosas musculares, esto lo dice Frank Kittley, no puedes evitar. Frank Whiteley lo dice que cuando ves un cómic de alguien, normalmente todos los personajes se parecen vagamente, igual que si vas a una boda, y todos son más o menos familiares. Llega al extremo en el caso de John Byrne, en el que todos, o sea, la Mujer Fantástica, Mr. Fantástico y los Niños Fantásticos tienen la cara de Cíclope, todos. Bueno, pues Frank Whiteley tampoco se puede quejar porque todas las caras son iguales también. Claro, o sea, Frank Kittley es otro gran referente para mí. Pues el caso es, yo entrego normalmente las páginas acabadas a un colorista. Ya he trabajado con varios. Y el colorista se encarga específicamente de eso, de darle el color. Actualmente ya no solo, o sea, Progenie, por ejemplo, se va a publicar en blanco y negro. Si todo va bien, el próximo cómic mío que saldrá, bueno, creo que antes van algunas cosas cortas de las que no sé si puedo hablar, pero el próximo cómic largo que se va a salir a través de Sally Books es Progenie, y ese es en blanco y negro. Específicamente el editor dijo, he visto tu trabajo en blanco y negro, quiero lo que haces en blanco y negro. Es decir, esa colección va a tener otros cómics a color, pero el nuestro, por mi peculiaridad de dibujo, él quería editarlo así. Le pasa un poco, o sea, otro referente mío grande es Alberto Breccia. O sea, para mí Mort Cinder es la cumbre del cómic en general. Pues normalmente cuando yo trabajo con un colorista, primero tiene que haber mucha comunicación, porque tienen que estar claro pues si este personaje es pelirrojo, si es de día o de noche, o un montón de cosas que hay que estar más en el guión están delimitadas, pero muchas veces en el dibujo no tienen por qué verse, en el dibujo en blanco y negro. La colaboración con coloristas es genial, primero porque yo me ahorro todo el tiempo de trabajo del color, muchísimo tiempo, y no podría permitirme hacer el cómic completo. Y segundo, porque conoces gente con un talento bestial. Yo he trabajado creo que con 4 o 5 coloristas distintos. Y luego otro paso más es la rotulación, que en algunas ocasiones me he encargado yo de todo, pero por ejemplo, tanto en Progenie se encarga el editor de Sally, que también es el que hace la rotulación, o en el cómic que estoy haciendo, o los cómics que estoy haciendo con el Torres, se encarga él, que tiene la curiosidad de que es un tío que se encarga de todas las letras de un cómic, es decir, desde el guión hasta la rotulación. Es un genio de la rotulación, es muy bueno haciendo eso y se encarga él mismo de hacerlo. Jaime, ¿te ves trabajando en unos años en Estados Unidos, en Japón, en Francia? ¿Dónde te ves? Si logro esquivar el alcoholismo al que lleva a dibujar y sigo vivo, eso es algo que se habla poco. Los dibujantes bebemos mucho, pero no, o sea, bebemos mucho café y mucha cerveza. Casi todos los que conozco beben mucho café por la mañana y mucha cerveza por la tarde. Jackie era alcohólico, ¿no? Tuvo problemas con el alcohol y más de uno. Casi todos los dibujantes, o sea, hay una larga historia de depresión. Y hay una relación entre la profesión de depresión y de dibujante. Esto es importante. De hecho, Chris Ware, que es para mí uno de los mejores dibujantes del mundo ahora mismo, habla mucho de eso, de que es una profesión tan profundamente autista en la que estás tantas horas con visión de túnel, tú solito, mirando lo mismo, porque una cosa que no se ve, o sea, esto lo dice Emil Bravo, por ejemplo, dibujar pin-ups lo puede hacer cualquiera. Es decir, una portada con... No, cualquiera, no, yo no. Pero cualquiera que sea dibujante, con más de echarle más horas a un dibujo y meterle más detalles, el problema está en dibujar un cómic. Dibujar un cómic tienes que dibujarlo todo
todo muchas veces y muchas veces muy bien. Es decir, si alguien está hablando por un teléfono de baquelita, lo vas a tener que dibujar durante todas las viñetas que hable en distintos ángulos. Ahí hay algo neurótico que, bueno, si logro sobrevivir a eso, que espero que sí, por mi bien y por el de mi perro, todo parece indicar que ya voy a empezar a trabajar para Estados Unidos, de momento en una editorial pequeña, en Scout Comics. Tengo un proyecto ya con ellos. El camino natural que siguen todos los dibujantes, aparte de nacer, leer tebeos, pasarse muchas horas solos y morir alcoholizados, el camino natural parece ser que empiezas aquí en España, que es un país en el que hay una cantera brutal, pero no hay industria. O sea, tenemos ese problema, es un problema grande que hay. La cantera y el talento que hay, incluso a nivel editorial, es muy grande. Hay editoriales que se arriesgan mucho, que están sacando cómics tremendos, como Outsider o como la Carras, la que comparte, la que publica el Torres, o como esta Sally Books. Hay muchas editoriales pequeñas con mucho talento, pero lo que no hay es mercado, porque no hay realmente un gran número de lectores, y los lectores que leen en España lo que leen son superhéroes normalmente, o cómic europeo. Entonces, para el mercado del cómic español en sí no hay un gran campo, pero sí hay una cantera brutal. Y el camino natural de casi todos los dibujantes es foguearse aquí en editoriales más o menos pequeñas. Igual que antes, en los 80, se fogueaban en las revistas tipo Cimoc o 1984, eso ya no existe. Te fogueas en editoriales pequeñas. O sea, lo natural es eso, hacer muchas historias cortas durante años, como hacían Alfonso Fons, como hacía cualquier artista de la época, y luego pasar al álbum o a lo que ahora se llama novela gráfica, que esa definición a mí no me gusta nada. A mí tampoco. O al TVO en general, al TVO más largo, o al trabajo industrial plenamente, que es el trabajo del cómic americano, que pues tienes que entregar tus 22 páginas al mes, o tus 40 páginas. Entonces, normalmente, después de foguearte aquí un tiempo, pueden salirte proyectos o bien para el mercado franco-belga o bien para el americano. Según parece, mi vía natural va a ser el americano. En Estados Unidos no solo se publican superhéroes, aunque a mí... O sea, mi lugar ideal para trabajar sería algo como Vértigo, dibujar un cómic de Vértigo. Ese es el género que yo querría... Pues ya no existe. Sí, pero me refiero a ese tipo... Ahora está Sí. Image y Dark Horse han ocupado un poco ese hueco. ¿Quién lo diría cuando empezaban en los 90 con esa basura de cómics? O sea, pues eso es lo que a mí me gustaría. De momento no lo sé. O sea, desde luego, en cuanto empecé a trabajar con proyectos para Estados Unidos, para mí el nivel de autoexigencia es el mismo, porque considero que tienes que trabajar como un profesional, te paguen lo que te paguen, siempre para algún día poder llegar a ganar de verdad como un profesional. Pero en Estados Unidos enseguida ya las cifras que se barajan, aunque tampoco sean astronómicas, sí... Sí, pero por lo menos te permiten vivir. De momento no, pero... No, quiero decir, cuando ya trabajas para Estados Unidos... De verdad, puedes vivir del cómic como Pepe Ladrón. Puede llegar a permitírtelo. Entonces, si todo va bien y la cosa continúa por el camino que está siguiendo, y joder, hace un año estaba dibujando Empel, no había dibujado nada y estaba en una editorial muy pequeña, ahora estoy trabajando con el Torres, que es uno de los 2 o 3 guionistas más prestigiosos de España, y ya estoy trabajando para un cómic de Estados Unidos. Si no se tuerce mucho la cosa, y toco madera, ¿por qué no?, pues espero estar trabajando dentro de 10 años en alguna editorial así. No creo que en Marvel ni en DC, porque no creo que mi estilo llegue a adaptarse bien ahí. O sea, no porque yo no quiera. O sea, señores de Marvel y DC, llámenme. Yo soy su putita ahora mismo. Si ustedes quieren que dibuje el Caballero Luna, yo le dibujo lo que quieran. Es decir, mirad a Jorge Fornés, por ejemplo, su estilo. A mí siempre me comparan. Mi estilo puede parecer que no se adapta mucho, pero ha hecho uno de los mejores Batman de los últimos años. Y por cierto, esto hay que decírselo a los y las oyentes, que tienes una página web, vamos, una página en Facebook, ¿no? Que sí, publicas, en redes sociales tuyos y cosas que haces. Sí, donde yo suelo subir todo, o sea, no puedo subir páginas completas por temas de editorial, pero sí que suelo subir viñetas o alguna viñeta que me ha gustado más o algún detalle de alguna viñeta con el que estoy muy contento. Suele ser en mi Facebook, que es Jaime Infante Ramírez, o en Instagram, que creo que es j.infante. Son las dos que suelo usar más a menudo. Es para que la gente pueda ver tu trabajo si no lo conoce. ¿Me sigues alguna serie o película de superhéroes en estos momentos? Pues sigo al día The Voice. Pues Garth Ennis es un tío que me gusta mucho, y la serie la serie me gusta casi más que el cómic, creo que es más compleja. Tengo muchas ganas de ver WandaVision, todavía no la he visto, pero bueno, soy muy fan del cómic de Gabriel Hernández Walta, de La Visión, y si van por ahí, vamos, Tom King me parece el mejor guionista actual del cómic americano, y Gabriel Hernández Walta es otro compatriota, me parece de los mejores. De Tom King y Walta. Sí, pues a esa le tengo muchas ganas. Y de películas, pues hombre, creo que estoy al día con las pelis de Marvel. Le tengo algunas ganas a la peli esta de la Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder, porque yo creo que es como ver un glorioso accidente de tren
O sea, sabes que es como que te lo están vendiendo de forma maravillosa. El tráiler es la leche, todo. Y sabes, alguna parte del corazón de todos nosotros sabe que va a ser un mojón. Porque la peli original no es que fuera mala, es que era malísima. Decía a mi género favorito del cine, que es la comedia involuntaria, que es cuando por ejemplo, Batman, que yo soy muy fan del Batman de Ben Affleck, yo estoy totalmente a favor, o sea, no es una crítica a él porque me gusta mucho, pero Batman, había unos planos en los que estaba de un contraplano, volvía a grabarle y estaba todo gordo, y yo no podía dejar de mirar eso, entonces es una gran comedia. La peli de Zack Snyder va a ser, yo espero el regreso de los Monty Python en esa peli. Ah, por cierto, Aquaman no la he visto, pero la he empezado varias veces. Pues está muy bien, si le quitas los errores de racos garrafales como salto a un tejado de un color y cuando caigo es de otro color, si le quitas esas cosas está muy bien. También es que la primera se supone que habrá más y te irán contando más las cosas. ¿Tú querías el cómic de Esteban Maroto? No, hay parte que podría ser. ¿Y qué más películas de superhéroes ha habido últimamente o series? Que igual me estoy dejando alguna. ¿Te gusta Geoff Johns, Jaime? ¿El qué? Geoff Johns, guionista de DC. Sí. Te mola. Pues, a ver, tiene cómics que están muy, muy, muy bien. De hecho, por ejemplo, su Shazam a mí me gustó muchísimo. Que la peli del Capitán Marvel, vamos, la peli se llamó Shazam también, ¿no? Sí, creo que sí, no la he visto. Esa peli está muy basada en su cómic y a mí me pareció que ese cómic estaba súper bien. Su Linterna Verde está muy bien. Tiene alguna historia de Superman que están requete bien. Lo que pasa es que es el canónico escritor de superhéroes, es decir, es un muy buen escritor de ese tipo de historia. Lo que pasa es que no hay el menor, para mí, el menor resquicio para la sorpresa. Es decir, son cómics de superhéroes de la Edad de Plata, puros y duros, muy bien escritos, muy bien hechos, pero yo hay una cantidad que puedo tolerar y otra cantidad que ya me satura. Aunque, ya te digo, siendo gente de la categoría de Jeff Loeb o gente así, este es de los que escriben bien. Jeff Loeb es de los que escriben mal. O sea, escribiendo en el mismo género. Por cierto, que el siguiente programa especial solo para suscriptores va a ser sobre Batman y vamos a hablar de Batman Tierra 1, entre otras cosas. Y Jaime, ya que estamos hablando de este tema, ¿qué autores, aparte de los que has citado, como Mazzucchelli, etcétera, qué autores te influencian más? ¿Cuáles son tus preferidos? ¿Tienes ahora mismo alguno que te flipe? ¿Como dibujantes o como guionistas? Así en general, primero empieza como dibujante, que para eso eres dibujante, y luego... Pues como dibujantes, los que a mí me inspiran, que no quiere decir que yo ni me aproxime a ellos, desde luego, ni siquiera dibuje parecido. Yo tengo, en esta casa se tiene devoción por Alex Toth, por Hugo Pratt, por Moebius y por David Mazzucchelli, sobre todo, esa clase de autores. Que como veis, muchos de ellos no tienen nada que ver unos con otros. No, pero sí que tienen todos un estilo muy a base de tinta, de lo que decías tú, de manchas de tinta, o casi todos, Moebius, ¿no? Bueno, Moebius según, por donde diera. A mí esos son los que de verdad o sea, yo de hecho, siempre que me siento a dibujar, procuro ponerme cerca o un Alaxiner de Muñoz y Sampaio o el More Cinder de Breccia. Para mí, ya os he dicho antes que Breccia es cumbre, tengo unas historias reunidas de Alex Toth en la Creepy, que publicó Forum, creo, Planet, y eso no hay día que no lo ojee. Y un cómic fetiche es el Batman Año 1 y el Daredevil Born Again. Esos dos cómics, a nivel de dibujo, los ojeo casi a diario. Luego también procuro ojear para coger fuerzas los cómics de Sweeten y Peters de las Ciudades Oscuras. Es el dibujo de ahí, ese dibujo es... pues eso se lo recomiendo, las Ciudades Oscuras de Sweeten y Peters. Ese dibujo a mí me da de comer, o sea, me alimenta mucho. Y luego, a nivel de guión, Alan Moore, para empezar, o sea, de hecho, si algún día me dicen que me van a cortar una mano, pero a cambio voy a trabajar con Alan Moore, es probable que acepte. Probablemente lo que pase sea más como el Little Nick y lo de la piña, pues también lo aceptaría. Pues ya sabes que a los guionistas acaban todos hasta los cojones de él, por lo que hemos hablado antes, porque dice que los guiones son tan detallados y les exige ser tan fieles que acaban hartos de él. Acuérdate de Sienkiewicz,
que se piró a la mitad de un cómic. Sienkiewicz es otro dibujante que a mí me inspira mucho. El Sienkiewicz de los 80, el Sienkiewicz de los Nuevos Mutantes y el Caballero Luna. Antes de que se le fuera la olla del todo. Y aún así me gusta mucho. Y luego, guionistas que a mí me gustan mucho, Fabián Nury, que es un francés. A pesar de todo, me gusta mucho Jodorowsky como guionista. Luego hay uno que a mí me encanta, que es Emil Bravo, que es el que está ahora mismo haciendo las historias de Spirou, el diario de un ingenuo. Ese tío tiene algo profundamente humano en lo que escribe. Y luego, tíos con los que me gustaría trabajar, seguramente en España con Raúl, el guionista de Jazzmania. Me encantaría trabajar con él, me parece un pedazo de guionista. A otro tío que me inspira mucho es Carlos Pacheco, desde pequeño. Fue de los que me impulsó a mí a dibujar en realista. Y el otro día me escribió por Facebook y fue uno de los días más felices de los que... Señor Pacheco, le entrevistaríamos encantado. Además, online y todo, no hace falta ni que vengas a Móstoles. Idolatro a Carlos Pacheco. Y guionistas así españoles no sé con quién más. O sea, sí, me gustaría algún día dibujar una historia escrita por Santiago Valenzuela, por ejemplo. Eso. ¿Jaime Espenson será autor completo? Pues sí me gustaría. De hecho, hay un proyecto que tengo ahí desde hace 1000 años. Vamos, no voy a decir exactamente lo que es porque me pisan la idea, pero le tengo muchas ganas y estoy viendo en qué momento lo podría encajar hacerlo yo entero y con qué editorial podría trabajar. Seguramente sería con una editorial española. No sé si con Astiberri o con alguna así. ¿No puedes contar nada de ese? No, de ese no, porque además es una cosa mía que, o sea, no hay nada... Los señores de Astiberri no saben que existo aún. Vale. Pero lo que... ¿Me puedes enseñar algunos de tus trabajos? Por ahí, que ¿o no? enseñe ahora mismo es muy difícil porque normalmente dibujo en el mismo dispositivo con el que estoy grabando. Claro. Entonces no puedo enseñarlo así a la cámara. Os puedo hablar de proyectos con los que van a... Eso. Ahora ya está entregado a la editorial y están en maquetación y rotulación Progenie, que es un cómic de ciencia ficción escrito por Javier Marquina y que va a salir con Sally Book seguramente en torno al verano. Vamos, ya está dibujado del todo, ya está hecho. Después del verano, seguramente ya de cara a otoño, campaña navideña, saldrá Solomon Kane, el puritano, que es un cómic con guión del Torres, que va a sacar Carras Comics aquí en España y probablemente salga también fuera de España en algún otro editorial, que es una historia de Solomon Kane, o sea, el personaje de Robert E. Howard. El Torres está haciendo una trilogía sobre Robert E. Howard, que estamos dibujando tres dibujantes distintos. Joe Bocardo, que es otro crack y un tío enorme, un dibujante con un corazón enorme y un talento más grande aún, está dibujando el cómic sobre Conan. Yo estoy dibujando el cómic sobre Solomon Kane y otro dibujante está dibujando otro cómic sobre un proyecto que aún no se puede desvelar. Entonces, bueno, el de Solomon Kane es el mío. Y luego, aparte, estos cómics para la revista La Resistencia para Chu, de Diablo Ediciones. He hecho algunas cosas más para otras cosas que van a salir en Carras Comics, pero que no puedo anunciar aún. Habrá historias cortas mías en otros cómics, seguramente antes de todo esto que estoy anunciando. Y aparte estoy trabajando en un cómic largo. O sea, esto ya estamos hablando de cómics de en torno a 100 páginas cada uno. Ya son pequeños álbumes, que se llama. Sí, o sea, serían como un doble álbum europeo, casi como 2 álbumes. Vale. Los álbumes europeos son en torno a 60 páginas, estos son 100, 120. Que a mí, como decías tú antes, perdona que te interrumpa un momento, lo de novela gráfica a mí tampoco me gusta nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel Klaus, Clowes, que decía que novela gráfica es un eufemismo que usan los adultos que les avergüenza decir leo cómic. Sí, es que para mí decir novela gráfica es como decir, como una película, llamar novela audiovisual. ¿Es narrativo? Sí, bueno, vale. Pero es que en el cómic cabe la poesía, cabe muchas cosas que no tienen que ver solo con la narrativa. Entonces me parece un mal nombre. Y lo último que estoy haciendo, que ya estoy metido hasta los codos, es en un cómic sobre la figura de Buenaventura Durruth, bueno, la figura histórica anarquista de la Guerra Civil Española. Pero curiosamente este cómic no es para el mercado español, es un cómic para Estados Unidos, con Brenton Lengen, que es el guionista, y para Scout Comics. Y aparte, seguramente haré otro cómic para Cascaborra, con Javier Marquina de nuevo. Vamos a ver si bailamos un último tango los dos juntos, porque somos muy amigos y nos gusta trabajar juntos. Tenemos un proyecto ahí para Cascaborra sobre un periodo muy concreto de la historia y de la vida de Miguel de Cervantes. Es un cómic que además no es que tuviera yo la idea, sino que surge en parte por iniciativa mía y es lo más cercano que tengo de momento a un proyecto propio de esto quiero hacerlo yo. Cuando ya antes de dejarlo quería hacer una pregunta, Jaime, porque a mí es que me llama mucho la atención que a los autores españoles en general, cuando trabajan en España, no le importa a nadie aquí en este país, a no ser que empiecen a trabajar en Estados Unidos, sobre todo haciendo cómics de superhéroes, y entonces ya son la rehostia, pues yo que sé, por ejemplo, Pepe Larraz, Jorge Forner, etcétera.
¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, porque yo creo que directamente los españoles consumimos poco cómic patrio. O sea, en eso no somos. Los franceses son muy chauvinistas, pero para bien en eso. Es decir, defienden mucho el cómic suyo y han generado una industria. Los españoles normalmente no tendemos a consumir mucho cómic español. Y no me vale que la gente diga, no, yo es que leo Black Sad, yo el Buscón en las Indias, eso es cómic francés hecho por españoles. Por españoles que aquí la industria no les daba lo suficiente y tuvieron que sacarlo fuera. Entonces, al final los españoles sí que consumen mucho producto hecho por españoles, y me incluyo, o sea, también entro en mea culpa, pero normalmente, ya te digo que ni siquiera hay un colchón industrial grande, a pesar de todo el talento que hay en editoriales y de todas las ganas que se ponen, y la gente no le llama realmente la atención a algo hasta que no ha triunfado ya fuera. Entonces, creo que en parte ahí está el motivo de que esto de nadie es profeta en su tierra. Bueno, nadie es profeta en su tierra hasta que se ha ido al pueblo de al lado y han visto que efectivamente molaba lo que hacía y ya queremos que vuelva aquí. A ver, Jaime, si tuvieses que pedirle algo al Ministerio de Cultura, no a nuestro Ministro de Cultura, de verdad, ¿qué le pedirías? Bueno, esto es un jardín, porque, bueno, primero, una regulación real de los porcentajes, que tiene que ver con los porcentajes de ganancias con editoriales, tiendas y distribuidoras. Creo que en España eso, los autores se llevan la menor parte del pastel. Entonces eso es un problema, porque al final el que produce la obra es el que menos... Y el que más se lleva no suelen ser ni tampoco las editoriales, que también lo necesitan porque es el empresario que está arriesgando su capital en sacar un cómic adelante. Entonces yo creo que debería haber algún tipo de regulación más justa en torno a los beneficios. Y luego, una cosa que sí que les pediría, porque esto es una mierda que tiene nuestro querido Estado, que es que son incompatibles el cobro de royalties con el cobro de la jubilación. Eso me parece primero estúpido, porque un jubilado puede tener un piso alquilado y sacarle un rédito a ese piso. Sin embargo, un autor que ha estado toda su vida dando el callo y que merece esos royalties porque son ventas nuevas de sus obras, no tiene que elegir, y esto pasa también en el cómic y en la literatura, muchas veces tiene que elegir entre cobrar la pensión y cobrar los royalties. De hecho, Víctor de la Fuente se quejaba el hombre de que no le llegaba, porque como había cotizado muchas veces en el extranjero, en Francia y tal, porque mucho de su trabajo había sido en Francia, pues había un problema con lo del cobro de royalties. Yo creo que eso es una ley totalmente injusta, porque no estás cobrando por un trabajo remunerado en ese momento, estás cobrando por un trabajo que hiciste hace 40 años. Bueno, Jaime, muchas gracias, ya nos vamos a despedir. Ha sido un placer tenerte aquí, ha sido un placer haber estado contigo charlando un rato. Esperemos vernos dentro de 40 años, hacerte una entrevista en condiciones en el futuro. Y nada, muchísimas gracias. Adiós a todos los patriotas, espero que os haya gustado la entrevista. Muchas gracias, adiós. Trabajando ya por Estados Unidos y ganando Eisner, si sea súper famoso, ya te volveremos a hacer otra entrevista. Adiós y muchas gracias, patriotas. Adiós, gracias. Patriotas, como veis, ha sido una entrevista larga, pero muy interesante a Jaime Infante, como ya os he dicho, uno de los ilustradores que creemos que va a tener un futuro tremendo en el mundo del cómic. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, os suscribís, le dais a la campanita a todas para que lleguen todas vuestras notificaciones a vuestro correo electrónico. Y dejadme en los comentarios si os ha gustado la entrevista, si queréis ver más tipo de entrevistas, qué parte de la entrevista os ha gustado más y por qué. Ya sabéis que podéis dejar en los comentarios cualquier ayuda que nos ayude a mejorar el canal, darle like si os ha gustado este vídeo. Y ya sabéis que Patria Friki es un refugio para los que son diferentes y nos veremos en el próximo vídeo. Ya sabéis que hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero que ya están solucionadas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y muchísimas gracias.